¿Y tú qué haces aquí parada? Vas a quedarte a tragar gratis también hoy, ¿verdad? Las palabras de mi propia hija me atravesaron el corazón como un puñal. 40 años de sacrificio. Y así me lo pagó. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas, porque esta historia puede ayudar a alguien a acercarse al amor de Dios. Amén. Mi nombre es Josefa del Pilar Castañeda. Tengo 74 años y vivo en Guadalajara, Jalisco. Bueno, digo que vivo, pero la verdad es que durante mucho tiempo solo sobreviví. Cada mañana me levanto a las 5:30, como he hecho toda mi vida. Lo primero que hago es ponerme de rodillas junto a mi cama, con el rosario entre mis manos arrugadas por tanto trabajo, y le rezo a la Virgen de Guadalupe. Mi voz quebrada susurra: Madrecita linda, dame fuerzas para este día. Luego me persigno frente a la imagen de Jesús del Sagrado Corazón que cuelga en la pared de mi cuartito. Mi día empieza con café de olla, ese que huele a canela y me recuerda a mi madre. Siempre me pongo el mismo delantal floreado, ese que ya está desteñido pero que me acompaña desde hace años. Mis manos, llenas de callos y venas marcadas, tiemblan un poco cuando sostengo la taza. No es por la edad, es por el dolor que cargo en el pecho desde hace 2 años. Ese día que cambió mi vida para siempre empezó como cualquier martes. Estaba en la cocina de la casa de mi hija Brenda Jimena, preparando el desayuno para sus niños antes de que se fueran a la escuela. El olor a huevos rancheros llenaba la cocina mientras yo humillaba tortillas en el comal. Era mi ritual diario desde que me mudé con ella hace 3 años. Por un tiempo, me había dicho, te necesito cerca, mamá. Qué tonta fui al creerle. Esa mañana, Brenda bajó las escaleras con 3 de sus amigas del trabajo. Venían riéndose fuerte, hablando de sus planes para almorzar en un restaurante de esos caros del centro de Guadalajara. Yo las saludé con una sonrisa, como siempre hago. Buenos días, niñas. ¿Gustan café? Les ofrecí, limpiándome las manos en el delantal. La expresión de Brenda cambió de inmediato. Sus ojos se llenaron de vergüenza, como si mi presencia fuera una mancha en su imagen perfecta. Sus amigas me miraron de arriba a abajo, con esa sonrisa falsa que se les pone a las personas cuando no saben qué decir. No, mamá, me respondió Brenda con un tono frío que me heló la sangre. Ya vamos saliendo. Pero yo, en mi inocencia, insistí. Ay, hija, pero si apenas son las 8, los niños ni siquiera han desayunado. ¿Por qué no se sientan un ratito? Tengo pan dulce de la guadalupana. Y ahí fue cuando pasó. Brenda me volteó a ver con una furia que nunca le había visto, ni siquiera cuando era adolescente, y se enojaba conmigo por no dejarla salir tarde. ¿Y tú qué haces aquí parada? Vas a quedarte a tragar gratis también hoy, ¿verdad? El silencio que siguió fue ensordecedor. Sus amigas bajaron la mirada, incómodas. Yo me quedé paralizada, con la cuchara de palo todavía en la mano, sintiendo cómo el mundo se me venía encima. ¿Perdón? Le dije, con la voz temblando como hoja al viento. Ya te dije que no me alcanza para mantenerte, mamá. Deja de hacerte la víctima. Si no te gusta, ya sabes dónde está la puerta. Las risas nerviosas de sus amigas fueron como agujas clavándose en mi alma. Una de ellas murmuró algo como, «Ay, qué pena», y otra dijo, «Mejor vámonos ya». Pero yo seguía ahí, parada como estatua de sal, con los ojos llenándose de lágrimas que no quería derramar frente a esas extrañas. Mi hija, mi única hija, la niña a la que crié sola desde los 18 años, la que llevé en brazos cuando se enfermaba, la que consolé cuando lloraba por pesadillas, la que defendí cuando otros niños se burlaban de ella en la escuela por no tener papá. Esa misma niña ahora me miraba como si yo fuera una carga, un estorbo, una vergüenza. Brenda salió de la casa sin voltear atrás, seguida por sus amigas. Yo me quedé sola en esa cocina, rodeada del olor a huevos que se estaban quemando en la estufa y del silencio más doloroso que he sentido en mis 74 años de vida. Cerré la llave del gas y me senté en una de las sillas de la mesa, esa mesa donde tantas veces había ayudado a mis nietos con sus tareas, donde había rezado el rosario mientras esperaba que Brenda regresara del trabajo,
donde había pelado verduras y partido cebollas mientras soñaba con tener una vejez tranquila al lado de mi familia. Las lágrimas empezaron a caer sin que pudiera detenerlas. No eran lágrimas de coraje, sino de una desilusión tan profunda que me dolía hasta el alma. Me abracé a mí misma, meciendo mi cuerpo como cuando era niña, y me consolaba sola cuando mi madre trabajaba hasta tarde. En ese momento, miré hacia la repisa donde tenía mi Biblia, esa que me regaló el Padre Miguel cuando hice mi primera comunión hace 60 años. Las páginas amarillentas y gastadas de tanto leerlas, los versículos subrayados con lápiz, las estampitas de santos que guardaba entre sus hojas. Me levanté temblando y la tomé entre mis manos. La abrí en Salmos, buscando consuelo como había hecho toda mi vida. Mis ojos se posaron en el versículo 27:10. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recogerá. Pero por primera vez en mi vida, esas palabras no me consolaron. ¿Dónde estaba Dios cuando más lo necesitaba? ¿Por qué permitía que la hija por la que tanto había orado me tratara así? Esa noche, cuando Brenda regresó del trabajo, actuó como si nada hubiera pasado. Me saludó con un «Hola, mamá», casual, y se fue directo a su cuarto. Yo había estado todo el día dándole vueltas a sus palabras, preguntándome si realmente yo era una carga para ella, si mi presencia en su casa era el problema de sus finanzas. 40 años, señor. 40 años trabajando de sol a sol para darle todo lo que no tuve. 40 años criándola sola, sin un hombre que me ayudara, sin familia que me apoyara. 40 años de sacrificios, de noches sin dormir cuando se enfermaba, de trabajar doble turno para pagarle la escuela privada, de negarme cualquier gusto personal para que ella tuviera lo mejor, y así me lo pagó. Esa noche, por primera vez en décadas, me dormí sin rezar, no porque hubiera perdido la fe, sino porque ya no sabía qué pedirle a Dios. Los días siguientes fueron como caminar en un campo minado. Cada palabra que le dirigía a Brenda, cada gesto, cada suspiro mío parecía molestarla. Pero yo seguía ahí, aferrada a la esperanza de que todo fuera solo una mala racha, que mi hija volviera a ser la niña que me abrazaba y me decía, «Te amo, mami», antes de dormir. ¿Cómo llegamos a esto? Me la pasaba preguntándome mientras lavaba los trastes, mirando por la ventana de la cocina hacia el pequeño jardín donde Brenda jugaba cuando era chiquita. Ahí mismo donde le enseñé a sembrar flores, donde le conté historias de santos y ángeles, donde le canté las mañanitas, cada cumpleaños hasta que cumplió 15. Tenía que recordar, tenía que entender en qué momento se torció todo. Brenda nació un 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe. Yo tenía apenas 18 años y estaba sola, completamente sola. Su padre, Armando, me dejó cuando le dije que estaba embarazada. «No estoy listo para ser papá», me dijo, como si la paternidad fuera una cita que se podía cancelar. Se fue a Estados Unidos, y nunca más supe de él. Recuerdo que lloré 3 días seguidos. Luego me sequé las lágrimas, me puse de pie y dije, «Virgencita, tú y yo vamos a sacar adelante a esta niña». Y así fue. Trabajé de todo. Limpiaba casas de madrugada, antes de que Brenda despertara. La dejaba con mi comadre Esperanza, que vivía en la vecindad de junto, y corría a limpiar las mansiones de las lomas. Casas enormes, con jardines perfectos y albercas que brillaban como espejos. Yo tallaba sus pisos de mármol, imaginándome que algún día mi hija tendría una casa así. Por las tardes planchaba ropa ajena en mi cuartito. La plancha pesaba tanto que me dolían los brazos, pero cada peso que ganaba era para los zapatos de Brenda, para sus útiles escolares, para su leche. Ella era mi motor, mi razón de existir. Los domingos íbamos a misa tempranito a la parroquia de San José. Brenda se ponía su vestidito blanco que yo misma le cosía, y yo mi falda azul marino y mi blusa de manga larga. Siempre la misma. Era la única ropa decente que tenía. Después de misa, comprábamos un elote en el atrio y nos sentábamos en la banquita a verla comer. Esos eran mis momentos de felicidad pura. «Mami, ¿por qué no tengo papá como los otros niños?», me preguntó un día. Tendría unos 6 años. Estábamos cenando frijoles con tortilla, como siempre. «Porque Dios decidió que tú y yo somos un equipo especial, mi amor.
Somos como la Virgen María y el Niño Jesús, solitas pero muy fuertes. Ella sonrió y siguió comiendo. Nunca más me volvió a preguntar por su padre. Cuando Brenda entró a la primaria, me partía el alma verla llegar triste porque las otras niñas tenían mochilas nuevas y útiles bonitos. Yo juntaba peso por peso durante meses para comprarle algo lindo. Recuerdo una Navidad que trabajé doble turno toda la temporada para comprarle una muñeca que había visto en el aparador de Liverpool. Era carísima, pero valía la pena ver su carita de felicidad. «Es la muñeca más bonita del mundo, mami», gritó esa Nochebuena. «Eres la mejor mamá de todo Guadalajara». Me abrazó tan fuerte que sentí que todo el cansancio, todo el dolor de espalda, todas las noches sin dormir valían la pena. Los años de la secundaria fueron los más duros. Brenda empezó a avergonzarse de nuestra pobreza. Ya no quería que fuera a dejarla a la escuela. Ya no quería que sus amigas vieran nuestro cuartito. Ya no quería comer frijoles. «Mamá, ¿por qué no podemos comer pizza como la familia de Carla?», me reclamaba. «Porque la pizza cuesta lo que nosotras gastamos en comida durante una semana, mijita. Pero mira, te hago quesadillas que están igual de ricas». Pero no era lo mismo. Nada era suficiente para ella. Fue entonces cuando tomé la decisión más difícil de mi vida. Me fui a trabajar de interna en casa de los señores Gutiérrez, una familia rica de Zapopan. Ganaba el triple, pero significaba ver a Brenda solo los fines de semana. «Es temporal, mi amor», le dije mientras empacaba mi ropa en una bolsa de plástico. «Voy a juntar dinero para tu preparatoria, para tu carrera. Vas a ver que todo va a estar mejor». Ella tenía 14 años y lloró cuando me fui. Yo también lloré. Durante todo el camión hasta Zapopan. Los señores Gutiérrez tenían una hija de la misma edad de Brenda. Se llamaba Sofía y tenía todo lo que mi hija soñaba. Cuarto propio, computadora, ropa de marca, vacaciones en la playa. Yo la cuidaba, le lavaba su ropa, le hacía de comer. Y mientras lo hacía, soñaba con que algún día Brenda tendría esa misma vida. «Señora Josefa», me decía la niña Sofía, «usted hace los mejores chilaquiles del mundo. Mi mamá debería aprender de usted». Y yo sonreía, guardándome para mí que esos mismos chilaquiles se los había enseñado a hacer a Brenda desde que tenía 8 años. Durante 5 años trabajé ahí. 5 años de ver a mi hija solo los domingos. 5 años de perderme sus obras de teatro en la escuela, sus primeros noviecitos, sus desvelos estudiando. Pero el dinero que mandaba le pagó la preparatoria privada, sus libros, su graduación. El día que Brenda se graduó de preparatoria, me senté hasta adelante en el auditorio, con mi vestido azul de los domingos y mi bolsa de piel sintética que ya estaba pelándose. Cuando gritaron su nombre y subió por su diploma, lloré como Magdalena. Mi niña, mi sacrificio, mi orgullo. «Mami, te amo», me susurró al oído cuando me abrazó después de la ceremonia. «Gracias por todo lo que has hecho por mí». Esa noche no pude dormir de la felicidad. Sentía que Dios me estaba recompensando por tanto sacrificio. Luego vino la universidad. Brenda quería estudiar administración de empresas. Era una carrera cara, en universidad privada. Tuve que trabajar limpiando oficinas por las noches, además de mi trabajo de día en casa de los Gutiérrez. Dormía 3 horas diarias, pero no me importaba. Mi hija iba a ser licenciada. Durante sus años de universidad, Brenda cambió. Ya no me hablaba con cariño cuando me llamaba por teléfono. Sus conversaciones eran solo para pedirme dinero. «Mamá, necesito para los libros». «Mamá, necesito para el pasaje». «Mamá, mis amigas van a ir a Puerto Vallarta y yo no puedo porque no tengo dinero». Y yo, como tonta, le mandaba hasta el último peso que tenía. Se graduó con honores. Yo fui a su graduación con el mismo vestido azul de siempre, ya desteñido y remendado. Las otras mamás llevaban vestidos elegantes, joyas, carros del año. Yo llegué en camión y me senté hasta atrás, para que no la avergonzara. Pero cuando la vi recibir su título, con ese birrete y esa toga, supe que todo había valido la pena. Mi hija era licenciada. Mi hija iba a tener una vida mejor que la mía. Qué equivocada estaba. Después de la universidad, Brenda consiguió trabajo en una empresa importante. Se casó con un ingeniero.
Tuvieron 3 hijos preciosos. Yo seguía trabajando, ahora para ayudarla con los gastos de su casa nueva, con la colegiatura de los niños, con todo lo que necesitara. Mamá, ¿me puedes prestar para el enganche del carro? Mamá, ¿me ayudas con la colegiatura de Sebastián? Mamá, necesito para arreglar la lavadora. Siempre decía prestar, pero nunca me devolvía nada. Y yo nunca se lo reclamé. Era mi hija, mi sangre. Para eso había trabajado toda la vida. Hasta que hace 3 años, cuando me dijo que me fuera a vivir con ella. Te necesito cerca, mamá. Ya estás grande, y me da miedo que vivas sola. Pensé que era mi premio. Después de 40 años de sacrificio, finalmente iba a vivir cerca de mi familia. Iba a conocer a mis nietos. Iba a tener una vejez tranquila. ¡Qué tonta fui! Los primeros meses fueron bonitos. Yo ayudaba con los niños, cocinaba, limpiaba. Me sentía útil, necesaria. Pero poco a poco, Brenda empezó a cambiar. Ya no me agradecía lo que hacía. Si los niños hacían travesuras, era mi culpa por consentirlos. Si la comida no le gustaba, era porque yo ya estaba muy vieja para cocinar bien. Y ahora, después de ese día en la cocina, cuando me humilló frente a sus amigas, ya no puedo fingir que no veo la realidad. Mi hija me odia. Mi hija, por la que di mi juventud, mi salud, mis fuerzas, me ve como una carga. Esa noche, mientras ella cenaba con su familia en el comedor, yo me quedé en mi cuartito, con mi Biblia abierta en las piernas y las lágrimas empañando las palabras sagradas. Señor, le susurré a la imagen del Sagrado Corazón, no entiendo por qué permites esto. Yo siempre traté de ser una buena madre, una buena cristiana. ¿En qué me equivoqué? Pero el Señor no me contestó. Solo el silencio y el sonido de la risa de mi familia cenando sin mí. Las semanas que siguieron fueron como vivir en el infierno con sonrisas falsas. Brenda actuaba como si nada hubiera pasado, pero yo podía sentir su desprecio en cada mirada, en cada suspiro cuando me veía preparar el desayuno, en la forma como evitaba tocarme cuando me pasaba algo en la mesa. Era como si yo fuera un fantasma que habitaba su casa, un fantasma que cocinaba, limpiaba y cuidaba a sus hijos, pero que no merecía ni los buenos días. El primer golpe vino una semana después. Llegué del mercado con las verduras para la comida, cargando las bolsas pesadas porque a mis 74 años ya no tengo la fuerza de antes. Me senté en la cocina a descansar un momento, sobándome las rodillas que me duelen desde que trabajo de pie tantos años. Brenda entró como tromba, vio las bolsas en el suelo y me gritó, «¡Mamá! ¿Por qué compraste tantas cosas? ¿Crees que soy millonaria? Mira nada más todo este gasto». Yo revisé el ticket, confundida. «Hija, solo compré lo de siempre. Jitomates, cebollas, 1 kilo de pollo». «¿1 kilo? ¿Para qué quieres tanto pollo? ¿Vas a hacer una fiesta?» Me arrebató el papel de las manos con tanta violencia que me lastimó los dedos. «Desde mañana yo voy al mercado. Tú ya no sabes administrar». Me quedé callada, tragándome las lágrimas. Yo que había administrado cada centavo durante 40 años para que nunca le faltara nada. Al día siguiente, efectivamente, Brenda se fue al mercado. Regresó con 2 jitomates, media cebolla y unas cuantas tortillas. «Esto es suficiente para hoy», dijo, guardando todo en el refrigerador con candado, que había puesto la semana anterior. Sí, candado. En el refrigerador de la casa donde yo vivía. Para que no se desperdicien las cosas. Me explicó cuando lo instaló. Como si yo fuera una niña traviesa que se comía todo a escondidas. Ese mismo día, mientras preparaba la poca comida que me había dado, llegó mi comadre Rosa de visita. Rosa y yo nos conocíamos desde hace 30 años, desde que trabajábamos juntas limpiando la misma oficina. Siempre venía los jueves a platicar y a rezar el rosario conmigo. «¿Cómo está, comadre?», me saludó con una sonrisa, cargando una bolsita con pan dulce que me traía de la panadería San Antonio. Antes de que pudiera responder, apareció Brenda. «Ay, señora Rosa, qué pena que haya venido hasta acá. Mi mamá está muy cansada hoy. Mejor otro día la visita». Rosa me miró extrañada. «Pero si acabamos de llegar, Brenda. Solo vamos a rezar un ratito. Es que mi mamá se agita mucho cuando tiene visitas. El doctor dice que debe descansar. ¿Verdad, mamá?».
Yo abrí la boca para decir que nunca había ido al doctor por eso, que Rosa era mi única amiga, que esos jueves eran lo único que me alegraba la semana. Pero la mirada de mi hija me congeló la sangre. Era una mirada de advertencia, de amenaza. Sí, susurré, bajando la cabeza. Mejor otro día, comadre. Rosa se fue confundida, no sin antes abrazarme y susurrarme al oído. ¿Está todo bien, Josefa? Yo solo pude asentir, tragándome la verdad como una pastilla amarga. Esa noche, cuando los niños se fueron a dormir, Brenda se sentó frente a mí en la sala. Traía una libreta y una calculadora. «Mamá, tenemos que hablar», me dijo con esa voz fría que había adoptado conmigo. «Las cosas están muy difíciles económicamente. Carlos casi no tiene trabajo. Los niños necesitan muchas cosas para la escuela. Y tú…» Se detuvo, como midiendo sus palabras. «¿Yo qué, hija? Tú gastas mucho. La luz, el agua, la comida. Todo se va en mantenerte. Mantenerte. Como si yo fuera una máscara inútil. Hija, yo casi no como. Solo tomo café en el desayuno y… Exactamente, me interrumpió. Solo tomas café. ¿De cuándo acá el café es gratis? ¿Y la luz que prendes para leer tu Biblia? ¿Y el agua cuando te bañas? Me quedé helada. ¿Me estaba cobrando el agua para bañarme? Así que a partir de mañana, siguió consultando su libreta, vas a cooperar con 1,500 pesos mensuales para los gastos de la casa. 1,500 pesos. Yo no tenía ni 200. Hija, yo no tengo dinero. Tú sabes que ya no trabajo, que mi pensión son migajas. Pues entonces vas a tener que buscar trabajo. Mi prima Leticia me dijo que en la maquiladora donde trabaja necesitan señoras para limpiar. Es de noche, pero algo es algo. Trabajo de noche, a los 74 años, después de haber trabajado toda mi vida para ella. Brenda, por favor, yo ya estoy muy grande para andar trabajando de noche. Tengo diabetes, se me baja la presión. Ay, mamá, siempre exagerando. Si mi suegra tiene 78 años y todavía trabaja vendiendo cosméticos. Me fui a mi cuarto sin decir nada más. Me hinqué frente a la imagen del Sagrado Corazón que había colgado en la pared y por primera vez en mi vida le reclamé a Jesús. Señor, ¿por qué permites esto? Yo siempre te he sido fiel. Siempre he puesto mi confianza en ti. Le enseñé a mi hija a amarte, a respetarte. ¿Por qué ahora me castigas así? Las lágrimas mojaron mis mejillas arrugadas mientras apretaba el rosario entre mis manos. La situación empeoró cuando llegó mi cumpleaños número 74. Siempre habíamos celebrado los cumpleaños en familia. Brenda me hacía un pastel. Los niños me cantaban las mañanitas. Carlos me regalaba flores. Era el único día del año en que me sentía especial. Esa mañana me levanté temprano, como siempre. Me puse mi vestido azul de los domingos. Me peiné con cuidado y hasta me puse un poquito del labial que tenía guardado. Bajé a la cocina esperando encontrar, aunque fuera un feliz cumpleaños de mi hija. Nada. Brenda desayunó rápido, preparó las loncheras de los niños y se fue al trabajo sin ni siquiera mirarme. Los niños me saludaron corriendo. Ya tarde para la escuela. Carlos tomó su café y solo murmuró un «Que esté bien, doña Josefa», antes de salir. Me quedé sola en esa casa, en mi cumpleaños, con el corazón hecho pedazos. Pensé que tal vez en la noche habría sorpresa, que tal vez Brenda solo se había hecho la olvidadiza para darme una sorpresa después. Pero no. La familia cenó normal. Los niños se fueron a hacer tarea, Carlos se puso a ver televisión y Brenda se encerró en su cuarto con el teléfono. Nadie, absolutamente nadie, recordó que era mi cumpleaños. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Lloré por mi juventud perdida, por mis sacrificios despreciados, por mi vejez tan solitaria. Lloré porque mi propia hija, la que llevé en mi vientre, la que amé más que a mi propia vida, me había borrado de su corazón. El colmo llegó el domingo siguiente. Yo siempre iba a misa de 8 en la parroquia de San José. Era mi momento de paz, mi refugio espiritual. Ese domingo, mientras me preparaba para salir, Brenda me detuvo en la puerta. ¿A dónde vas? A misa, hija, como todos los domingos. Ah, no, hoy no puedes ir. ¿Por qué no?
porque van a venir mis suegros a comer y necesito que te quedes a ayudarme en la cocina. Además, ya estoy harta de que andes presumiendo en la iglesia que vives en casa grande. ¿Presumiendo? Yo jamás había presumido nada. Si acaso, me daba pena que la gente me preguntara cómo estaba, y yo tuviera que mentir diciendo que todo iba bien. Hija, yo nunca presumo nada. Solo voy a rezar. Como si Dios no te escuchara desde la casa. ¿O qué? ¿Crees que es sordo? Me quedé parada en la puerta, con mi rebozo en las manos y mi corazón destrozado. Ni siquiera ir a misa me dejaba. Ese día los suegros de Brenda llegaron puntuales. Yo serví la comida que había preparado desde las 5 de la mañana. Pozole, tostadas, agua de horchata. Me quedé en la cocina todo el tiempo, como la sirvienta que me había convertido. Escuché risas, conversaciones alegres, pero a mí nadie me invitó a sentarme con ellos. Cuando terminaron de comer, Brenda me gritó desde el comedor: «Mamá, ya puedes levantar la mesa». Sus suegros me miraron con lástima cuando entré a recoger los platos sucios. Doña Carmen, la mamá de Carlos, me tomó de la mano. «Josefa, ¿cómo has estado?». Antes de que pudiera responder, Brenda se metió. «Ay, suegra, mi mamá está perfectamente bien. Ya ve que aquí no le falta nada». Esa noche, cuando todos se fueron, me quedé en la cocina lavando trastes hasta muy tarde. Mis manos arrugadas dolían del agua caliente. Mi espalda se quejaba de estar tanto tiempo de pie. Miré por la ventana hacia el cielo estrellado y le susurré a la Virgen de Guadalupe: «Madrecita, esto es lo que merezco después de toda una vida de sacrificio. ¿Ser tratada como una sirvienta en la casa de mi propia hija?». El silencio fue mi única respuesta. Esa madrugada, cuando todos dormían, me senté en mi cama con mi Biblia abierta en las piernas. Busqué el Salmo 23, ese que tanto me consolaba antes. «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Pero por primera vez en mi vida, esas palabras me sonaron vacías. ¿Nada me faltará? Me faltaba amor, me faltaba respeto, me faltaba dignidad, me faltaba mi propia hija. Todo llegó a su límite un martes por la tarde, cuando me enfermé. Llevaba 3 días sintiéndome mal, con mareos y náuseas. La presión se me había subido por tanto coraje guardado, pero yo no decía nada porque no quería que Brenda me regañara por inventar enfermedades para llamar la atención. Ese día estaba preparando la comida cuando de repente se me nubló la vista. Me sostuve del fregadero, respirando despacio, tratando de que se me pasara. Pero el mareo era tan fuerte que tuve que sentarme en el suelo de la cocina. Sebastián, mi nieto de 8 años, me encontró ahí. «Abuelita, ¿te sientes mal?», me preguntó con esa voz dulce que me recordaba a Brenda cuando era niña. «Estoy bien, mijito. Solo me mareé un poquito», le dije, tratando de sonreír para no asustarlo. Sebastián corrió a buscar a su mamá. «Mami, la abuela se cayó en la cocina». Brenda llegó como huracán, pero no para auxiliarme. «¿Qué pasó ahora?», me dijo con esa voz cansada, como si yo fuera un problema más en su lista de pendientes. «Me mareé, hija. Creo que se me subió la presión». «Ay, mamá, otra vez con el teatro. ¿No ves que tengo 1000 cosas que hacer?». Se agachó junto a mí, pero no para ayudarme a levantarme, sino para regañarme. «¿Por qué no me dijiste que te sentías mal antes de ponerte a cocinar? ¿Y si hubieras prendido fuego la casa?». «No sabía que me iba a marear así, hija». «Claro que sabías. Tú siempre has sido muy dramática. Desde que llegaste a esta casa, siempre algo te duele, siempre algo te molesta». Sus palabras me dolieron más que el mareo. Me incorporé como pude, apoyándome en la pared. «Hija, yo nunca me quejo. Trabajo desde que amanece hasta que anochece sin decir nada». «¿Trabajar? ¿A esto le llamas trabajar? Mi comadre Patricia tiene una empleada que hace en 2 horas lo que tú haces en todo el día». Sebastián seguía ahí, escuchando cómo su mamá me gritaba. Vi en sus ojitos la misma expresión que yo debía haber tenido cuando era niña, y veía pelear a los adultos. Quise protegerlo de esa escena. «Sebastián, mi amor, vete a hacer tu tarea», le dije con la voz temblorosa. «Pero abuelita». «Ya oíste a tu abuela. Vete», le gritó Brenda. El niño se fue corriendo, asustado, y algo dentro de mí se rompió para siempre al ver cómo mi hija le gritaba a su propio hijo por defenderme.
Brenda, por favor no le grites. El niño no tiene la culpa. Tú no me digas cómo educar a mis hijos. Ya bastante daño les has hecho llenándolos de ideas raras. ¿Ideas raras? ¿Cuáles ideas raras? Enseñándoles a rezar a cada rato, diciéndoles que Dios los va a ayudar con todo. Mis hijos no necesitan crecer creyendo en cuentos de hadas. Me quedé helada. Mi propia hija, la que yo bauticé, la que llevé a catecismo, la que hizo su primera comunión vestida de blanco como un angelito, me estaba prohibiendo hablarles de Dios a sus hijos. Hija, yo solo les leo la Biblia cuando me la piden, solo les enseño a dar gracias antes de comer. Exacto. Esas son las ideas raras de las que hablo. En esta casa no necesitamos rezar para comer. La comida la compro yo con mi dinero. En ese momento llegó Carlos del trabajo. Escuchó los gritos desde la puerta. ¿Qué pasa aquí?, preguntó, dejando su maleta en el suelo. Tu suegra se puso dramática otra vez, le dijo Brenda, como si yo no estuviera ahí. Se mareó y ahora quiere que la atendamos como si fuera una reina. Carlos me miró y pude ver en sus ojos algo que se parecía a la compasión. Durante estos 3 años, él había sido el único que me trataba con respeto, aunque siempre en silencio para no pelear con su esposa. ¿Está bien, doña Josefa? ¿Necesita que la lleve al doctor? Antes de que pudiera responder, Brenda explotó. No, Carlos, ya basta. No vamos a gastar dinero en doctores para inventos. Mi mamá lo que necesita es dejar de llamar la atención. Carlos se quedó callado. Siempre se quedaba callado cuando Brenda me gritaba. Era un hombre bueno, pero débil ante su esposa. Esa noche, cuando la familia cenó, yo me quedé en mi cuarto. No tenía hambre, pero sobre todo, no tenía fuerzas para soportar más humillaciones. Me acosté temprano, con la cabeza aún dándome vueltas y el corazón más pesado que nunca. Alrededor de las 11 de la noche, escuché voces en la sala. Carlos y Brenda estaban discutiendo. No puedes seguir tratando así a tu mamá, le decía Carlos en voz baja. La señora está enferma. Mi mamá no está enferma. Está fingiendo para que nos demos lástima. Brenda, tu mamá tiene 74 años. Es normal que se enferme. ¡Ay, Carlos! Tú no la conoces como yo. Toda mi infancia fue igual. Siempre inventándose dolores para que yo me sintiera culpable. ¿Inventándome dolores? ¿De dónde sacaba eso? Yo jamás fingí estar enferma. Al contrario, me la pasé trabajando enferma para que a ella nunca le faltara nada. Además, siguió Brenda, ya estoy harta de tenerla aquí. Nos sale más caro mantenerla que tener una empleada. Por lo menos una empleada se va a su casa en las noches. ¿Qué estás diciendo? Lo que oyes. Quiero que se vaya. Esta es mi casa, no un asilo. El silencio que siguió fue peor que los gritos. Carlos no le contestó nada. No me defendió. Simplemente se quedó callado, y su silencio fue como una puñalada. Ya hablé con mi prima Leticia, continuó Brenda. Dice que hay un hogar para ancianos en Tlaquepaque que no está tan caro. Podemos llevarla el fin de semana a que lo conozca. Un hogar para ancianos. Mi propia hija quería meterme a un asilo. Me levanté de la cama temblando. No de frío, sino de dolor. Caminé hasta la ventana de mi cuarto y miré hacia la calle. Era una noche oscura, sin estrellas, como mi futuro. Al día siguiente, cuando Brenda se fue al trabajo, Carlos se acercó a mí en la cocina. Tenía cara de culpa. Doña Josefa, quiero que sepa que yo no estoy de acuerdo con lo que dice Brenda. Pero tampoco me vas a defender, ¿verdad? Le dije, sin mirarlo a los ojos. Se quedó callado un momento. Es muy difícil, doña. Brenda es mi esposa. Si me meto, va a ser peor para todos. Entiendo, le dije, aunque en realidad no entendía nada. ¿Cómo un hombre podía ver que maltrataran a una anciana en su propia casa y no decir nada? Esa tarde, mientras los niños hacían tarea en la mesa del comedor, Sebastián se acercó a mí. Abuelita, ¿es cierto que te vas a ir? Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Quién te dijo eso, mi amor? Oí a mi mamá hablando por teléfono. Dijo que ya encontró un lugar donde vas a estar mejor. ¿Mejor? ¿Un asilo iba a ser mejor que estar con mi familia? No sé, mijito. Todavía no sabemos nada. Yo no quiero que te vayas, abuelita. ¿Quién me va a contar cuentos de la Biblia?
En ese momento llegó Brenda y escuchó la pregunta. Sebastián, ya te dije que no necesitas que te cuenten cuentos de santos. Ve a tu cuarto. El niño se fue corriendo, otra vez asustado por los gritos de su mamá. ¿Y tú? Me dijo Brenda. Deja de llenarle la cabeza a mis hijos con tus ideas. Solo le estaba explicando por qué estaba triste. Tú no tienes por qué estar triste. Al contrario, deberías estar agradecida de que te haya aguantado tanto tiempo. Agradecida. Después de 40 años de sacrificios, después de darle toda mi vida, tenía que estar agradecida por ser maltratada en su casa. Brenda, le dije, con una calma que no sabía de dónde salió, yo te di mi vida entera. Te crié sola. Trabajé día y noche para que tuvieras todo. Nunca te pedí nada a cambio, solo amor. ¡Ay, mamá! Otra vez con el mismo disco. Ya entendimos que fuiste la madre del año. ¿Y qué quieres? ¿Una medalla? Quiero respeto, hija. Solo eso. El respeto se gana. Y tú no has hecho nada para ganártelo desde que llegaste aquí. Sus palabras fueron como bofetadas. Cada una dolía más que la anterior. ¿No he hecho nada? ¿Quién cocina? ¿Quién limpia? ¿Quién cuida a tus hijos cuando llegas tarde? Cualquier empleada haría eso mejor que tú. Y me costaría menos. Ya no pude más. Las lágrimas empezaron a caer sin que pudiera detenerlas. ¿De verdad me odias tanto? Brenda me miró fijamente, con esos ojos que antes me veían con amor y que ahora solo reflejaban hastío. No te odio, mamá. Simplemente estoy cansada de ti, cansada de mí. Mi propia hija estaba cansada de mí. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en mi cama, con mi rosario en las manos, pero por primera vez en mi vida, no pude rezar. Las palabras no salían. Era como si hubiera perdido el idioma de la fe. Miré la imagen del Sagrado Corazón en la pared y le dije en voz alta, Señor, si esto es una prueba, ya no puedo más. Si es un castigo, dime qué hice mal para merecer esto. Pero como siempre, solo hubo silencio. Al día siguiente, Brenda llegó del trabajo con un folder en las manos. Mamá, tenemos que hablar. Brenda puso el folder sobre la mesa de la cocina como quien pone una sentencia de muerte. Sus ojos brillaban con una mezcla de alivio y frialdad que me helaron el alma. Mamá, ya está decidido. Encontré el lugar perfecto para ti. Abrió el folder y sacó unos papeles con fotografías. Mira, se llama Residencia Atardecer Dorado. Está en Tlaquepaque, no tan lejos. Tienen jardines, actividades, enfermería las 24 horas. Las fotografías mostraban pasillos blancos, cuartos pequeños con una cama individual y una mesita. Ancianos sentados en sillas de ruedas mirando televisión con expresiones vacías. Mi futuro en imágenes. Los precios son razonables, siguió Brenda, como si estuviera vendiendo un producto. 3,000 pesos al mes. Con tu pensión y lo que yo pueda aportar, alcanza perfectamente. 3,000 pesos. Lo que ella se gastaba en un día de compras. Hija, yo no quiero irme a un asilo. No es un asilo, mamá. Es una residencia. Vas a estar con gente de tu edad. Vas a tener con quién platicar. Yo quiero estar con mi familia, con mis nietos. Brenda suspiró con esa exasperación que ya conocía tan bien. Mamá, los niños ya están grandes. Ya no necesitan que los cuides. Y yo necesito mi espacio. Su espacio. La casa que yo había ayudado a pagar. Donde yo había vivido como una sombra, molestando con mi simple existencia. ¿Y si me enfermo? ¿Y si me muero sola ahí? ¡Ay, mamá! Siempre tan dramática. En la residencia hay doctores. Están mejor preparados que nosotros para cuidarte. En ese momento entraron los niños de la escuela. Sebastián, mi nieto mayor, cargaba su mochila pesada y tenía tierra en los zapatos. Fer, la niña de 6 años, venía llorando porque había perdido su goma de borrar. ¡Abuelita!, gritó Fer corriendo a abrazarme. Se me perdió mi borrador con olor a fresa. No llores, mi amor, le dije, abrazándola fuerte. Mañana te compro otro. No, intervino Brenda. No le compres nada. Fer tiene que aprender a cuidar sus cosas. La niña me miró confundida. Yo siempre le compraba sus útiles cuando se le perdían. Siempre la consolaba cuando lloraba. Además, añadió Brenda con crueldad,
Tu abuelita ya no va a poder comprarte cosas. Se va a ir a vivir a otro lugar. Fer empezó a llorar más fuerte. ¿Por qué, abuelita? ¿Hice algo malo? Se me partió el corazón. No, mi amor. Tú no hiciste nada malo. Sebastián, que a sus 8 años ya entendía más de lo que debería, se acercó a mí. Abuelita, ¿no nos quieres ya? Antes de que pudiera responder, Brenda los agarró a cada uno de una mano. Vamos a hacer tarea. Dejen de molestar a su abuela. Ellos no me molestan. Grité por primera vez en meses. Son mis nietos. Los amo. Brenda se volteó hacia mí con furia. Mira lo que estás haciendo, confundiendo a los niños. Por eso es mejor que te vayas. Los niños se fueron llorando a su cuarto. Yo me quedé temblando en la cocina, con las fotografías de la residencia esparcidas sobre la mesa como pedazos de mi corazón roto. Esa noche, cuando todos dormían, hice algo que no había hecho en años. Salí de la casa y caminé hasta la parroquia de San José. Era casi medianoche, pero sabía que la capilla del Santísimo siempre estaba abierta. Entré al templo en silencio. Solo había una viejita rezando en la primera banca y las veladoras parpadeando frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Me hinqué frente al altar y por primera vez en semanas pude rezar. Virgencita linda, le susurré, ayúdame. No sé qué hacer. Mi propia hija me quiere mandar a un asilo como si fuera basura. Yo le di todo, absolutamente todo. ¿En qué me equivoqué? Las lágrimas corrían por mi rostro mientras veía la imagen maternal de la Virgen. Esos ojos compasivos que tantas veces me habían consolado. Si es tu voluntad que me vaya de esa casa, dame fuerzas. Pero no permitas que mis nietos crezcan pensando que su abuelita los abandonó. Me quedé ahí hasta que amaneció. Cuando salí del templo, sentía algo diferente en el pecho. No era paz exactamente, pero sí una extraña determinación. Regresé a la casa cuando Brenda se estaba alistando para ir al trabajo. Me vio llegar y frunció el ceño. ¿De dónde vienes? Te busqué en tu cuarto y no estabas. Fui a la iglesia. ¿A esta hora? Mamá, por favor. Ya estás delirando. Pero yo ya no tenía miedo de sus gritos. Por primera vez en meses, la miré directamente a los ojos. Brenda, necesito hablar contigo. No tengo tiempo. Llego tarde al trabajo. Sí tienes tiempo. Esto es importante. Algo en mi voz la hizo detenerse. Se sentó frente a mí con impaciencia. ¿Qué quieres? Quiero que me digas la verdad. ¿Por qué me odias tanto? Ay, mamá. Ya empezamos otra vez. No, esta vez me vas a escuchar. Durante 40 años te di todo lo que tenía. Mi juventud, mi salud, mis fuerzas, mi dinero. Trabajé como animal para que tuvieras todo lo que yo nunca tuve. Y ahora me tratas como si fuera tu enemiga. Brenda me miró con esa expresión de hastío que ya conocía. Mamá, ya sé toda esa historia. Ya me la contaste 1000 veces. Pero nunca me has dicho por qué. ¿Por qué me desprecias tanto? ¿Qué hice mal? Se quedó callada un momento, jugueteando con su taza de café. Cuando habló, su voz era más fría que nunca. ¿Quieres saber la verdad? Toda mi infancia me diste lástima. Siempre trabajando, siempre cansada, siempre sufriendo. Me daba vergüenza llegar a la escuela con ropa remendada mientras tú te matabas trabajando para los ricos. Sus palabras me golpearon como puñetazos. Todas mis amigas tenían papás, casas bonitas, carros. Yo tenía una mamá que llegaba con las manos partidas de tanto limpiar casas ajenas. Me daba pena contigo. Pero, hija, yo hacía todo eso por amor, para darte un futuro mejor. No, lo hacías para sentirte como una mártir, para que yo me sintiera culpable toda la vida, para que te debiera todo. Eso no es cierto. Sí es cierto. Toda mi vida me has cobrado cada peso que gastaste en mí, cada sacrificio, cada trabajo, cada desvelo, como si yo te hubiera pedido nacer. Sus palabras eran tan crueles que me quedé sin aliento. ¿De verdad pensaba que yo había sido madre para cobrarle después? Brenda, yo jamás te he cobrado nada. Al contrario, hasta ahora te he seguido ayudando. Exacto. Ahí está el problema. Nunca dejas de ayudar. Nunca dejas de recordarme que me debes todo. Estoy harta de sentirme culpable por existir. Me levanté de la silla temblando, pero no de miedo. De coraje,
de dignidad lastimada. ¿Sabes qué, Brenda? Tienes razón en una cosa. Sí te di todo, pero no para que me lo pagaras. Lo hice porque eres mi hija, y porque así me enseñó mi madre a amar. ¡Ay, por favor! No empiecen con los sermones. No es un sermón, es la verdad. Y también es verdad que ya no voy a seguir mendigando tu cariño. Brenda me miró sorprendida. Nunca me había escuchado hablarle así. Si quieres que me vaya, me voy. Pero no a esa residencia. Me voy por mi propia dignidad. ¿A dónde te vas a ir? No tienes dinero. No tienes amigos. No tienes a nadie. Sus palabras buscaban lastimarme, pero ya no me dolían. En la iglesia había encontrado algo que había perdido. Mi valor como persona. Voy a salir adelante, como lo hice durante 40 años cuando era joven, como lo haré ahora que soy vieja. Me dirigí hacia mi cuarto para empacar mis pocas pertenencias. Brenda me siguió, incrédula. «Mamá, no puedes irte así nada más. Sé realista». Me volteé hacia ella una última vez. Durante 40 años fui realista. Trabajé, sufrí, me sacrifiqué, pero nunca fui feliz. Tal vez sea hora de intentar algo diferente. ¿Oh? ¿Cómo qué? Como vivir sin que nadie me haga sentir que soy una carga. Empaqué mi ropa en la misma bolsa de plástico con la que había llegado a su casa 3 años antes. Mi Biblia, mi rosario, la fotografía de mis padres y algunas cartas viejas. Todo lo que me quedaba de una vida de 74 años cabía en una bolsa. Cuando salí de mi cuarto con mi equipaje, Sebastián estaba parado en el pasillo. Tenía los ojos rojos de llorar. «Abuelita, ¿de verdad te vas?» Me agaché para quedar a su altura y lo abracé con toda mi alma. «Sí, mi amor. Pero nunca olvides que tu abuelita te ama más que a nada en el mundo. ¿Puedo ir a visitarte? Cuando seas grande, me vas a buscar. Y yo voy a estar esperándote». Brenda apareció detrás de él. «Sebastián, ve a desayunar». El niño me dio un último abrazo y se fue corriendo. Caminé hacia la puerta principal con mi bolsa en la mano. Brenda me siguió, pero ya no gritaba. Parecía confundida, como si no hubiera esperado que realmente me fuera. «Mamá, ¿estás segura?» Por primera vez en años, estoy completamente segura. Abrí la puerta y salí a la calle. El sol de la mañana me dio en la cara, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo. Había tomado la primera decisión de mi vida que era solo para mí. Caminé por las calles de Guadalajara con mi bolsa de plástico en la mano, sin saber exactamente a dónde dirigir mis pasos. Pero por primera vez en años, no sentía miedo. Sentía algo extraño que tardé en reconocer. Era libertad. El sol de la mañana calentaba mi rostro mientras pasaba por el mercado San Juan de Dios, donde tantas veces había comprado verduras para la familia de Brenda. Los comerciantes me saludaban como siempre. «Buenos días, doña Josefa». Pero ahora yo caminaba diferente. Ya no era la abuela cargada de bolsas pesadas y preocupaciones. Era una mujer libre. Recordé a mi comadre Rosa, la que Brenda había corrido de la casa esa tarde cuando fui a visitarme. Rosa vivía en la colonia del Fresno, no muy lejos de ahí. Era mi única opción, pero también mi única esperanza. Tomé el camión 706 que me llevó directo a su casa. Durante el trayecto, miré por la ventana las calles que conocía desde niña, pero ahora las veía con otros ojos. Ya no era la mujer que había dependido toda su vida de otros. Por primera vez a los 74 años, iba a depender solo de mí misma. Rosa estaba regando sus geranios en el pequeño patio de su casa cuando llegué. Al verme con mi bolsa, supo inmediatamente que algo había pasado. «¡Ay, comadre! ¿Qué le pasó?» Le conté todo. Cada humillación, cada grito, cada momento de desprecio. Rosa me escuchó en silencio, secándose las manos en el delantal mientras las lágrimas corrían por su rostro arrugado. «Ay, Josefa, ¿por qué no me dijo antes cómo la trataban?» «Porque tenía vergüenza, comadre. Vergüenza de que mi propia hija me odiara tanto». Rosa me abrazó fuerte, como solo saben abrazar las amigas de toda la vida. «Usted se queda aquí el tiempo que necesite. Esta casa también es suya». Los primeros días fueron difíciles. Me despertaba temprano por costumbre, pero ya no tenía que preparar desayuno para nadie más que para mí misma. Rosa trabajaba medio tiempo en una paletería,
así que yo me quedaba sola en su casita durante las mañanas. Fue en esa soledad donde empecé a redescubrirme. Hacía años que no tenía tiempo para pensar en lo que yo quería, en lo que me gustaba, en quién era yo más allá de ser madre y abuela. Una mañana, mientras tomaba café en el patio de Rosa, vi que ella tenía una máquina de coser vieja arrumbada en un rincón. ¿Todavía sirve, comadre?, le pregunté. Sí, pero yo ya no la uso. Se me cansaron mucho los ojos. Esa tarde limpié la máquina, la engrasé y probé que funcionara. Mis manos recordaron inmediatamente el ritmo del pedal, la tensión del hilo, la precisión de las costuras. Había aprendido a coser cuando Brenda era pequeña, porque era la única manera de que tuviera ropa bonita sin gastar mucho dinero. ¿Qué va a hacer, comadre?, me preguntó Rosa cuando me vio acomodando la máquina cerca de la ventana. Voy a trabajar, como he hecho toda mi vida. Al día siguiente salí temprano al mercado del centro. Compré telas baratas, hilos, botones. Con mis últimos pesos, hice la inversión más importante de mi nueva vida. Empecé cosiendo manteles sencillos. Mis dedos, aunque ya no tan ágiles como antes, recordaban cada punto, cada técnica. Trabajaba desde que amanecía hasta que anochecía, pero por primera vez en años, trabajaba para mí. Rosa me ayudó a vender los primeros manteles en la paletería donde trabajaba. Las clientas quedaron encantadas con la calidad de las costuras. ¿Quién los hace?, preguntaban. Una amiga muy talentosa, respondía Rosa con orgullo. Pronto empezaron a llegar encargos. Manteles para cumpleaños, caminos de mesa para bodas, servilletas bordadas para bautizos. Mis manos trabajaban con una precisión que yo misma había olvidado que tenía. Una tarde, mientras bordaba margaritas en una servilleta, Rosa llegó emocionada del trabajo. «¡Comadre! Tengo una noticia». «¿Qué pasó?». «La señora que tiene la mercería en la esquina quiere conocerla. Le enseñé los manteles que hizo y dice que nunca había visto un trabajo tan fino». Al día siguiente conocí a doña Carmen, la dueña de Mercería La Guadalupana. Era una mujer mayor, como yo, que había trabajado toda su vida con telas y reconocía la calidad cuando la veía. «Señora Josefa, sus trabajos son preciosos. ¿Le interesaría que los vendiera aquí en mi tienda?». Era más de lo que había soñado. No solo iba a vender mis productos, sino que tendría un lugar fijo donde trabajar. «Le propongo esto», siguió doña Carmen. «Usted trabaja aquí en la tienda, me ayuda con los clientes, y vendemos sus bordados. Nos dividimos las ganancias mitad y mitad». Acepté inmediatamente. Por primera vez en mi vida, tenía un trabajo que era mío, con una socia que me respetaba, ganando dinero que nadie me iba a quitar. Las semanas siguientes fueron como renacer. Llegaba a la mercería temprano, abría la tienda, atendía clientes y aprovechaba los momentos libres para coser. Las señoras del barrio empezaron a conocerme, a pedirme consejos sobre telas, a encargarme trabajos especiales. «Ay, doña Josefa, usted hace milagros con las agujas», me decía doña Esperanza, una clienta que me encargó un mantel para la boda de su hija. Milagros. Esa palabra me recordó algo que había olvidado. Yo tenía talento. Tenía manos hábiles. Tenía experiencia. Tenía valor. Durante tanto tiempo siendo solo la mamá de Brenda, que había olvidado que también era Josefa, una mujer con habilidades propias. Un mes después de irme de casa de mi hija, doña Carmen me hizo una propuesta que cambiaría mi vida para siempre. «Josefa, ¿qué le parece si le rento el cuartito de atrás de la tienda? No es muy grande, pero tiene baño propio y una ventana que da al patio». El cuartito era pequeño pero limpio. Tenía espacio suficiente para una cama, un ropero pequeño y una mesa donde poner mi máquina de coser. Lo más importante, era mío. Mi propio espacio donde nadie me iba a gritar, donde nadie me iba a hacer sentir como una carga. «¿Cuánto me va a costar?». $1,000 al mes. Y con el trabajo en la tienda, usted gana más de eso a la semana. Era perfecto. Por primera vez en mi vida, iba a tener mi propia casa, ganada con mi propio trabajo. Rosa me ayudó a mudarme. No tenía mucho que cargar. Mi ropa, mi Biblia, mi rosario y la fotografía de mis padres. Pero cuando puse mis cosas en mi cuartito, sentí una felicidad que no había experimentado jamás. «Qué bonito le quedó, comadre»,
me dijo Rosa, viendo cómo había acomodado todo. Se ve como un verdadero hogar. Esa noche, en mi primera noche en mi propia casa, me hinqué frente a la imagen del Sagrado Corazón que había colgado en la pared. Señor, le dije, perdóname por haber dudado de ti. Ahora entiendo que no me habías abandonado. Solo me estabas preparando para algo mejor. Por primera vez en meses, pude rezar con el corazón lleno de gratitud en lugar de dolor. Mis días tomaron una rutina hermosa. Me levantaba a las 6. Tomaba mi café mientras escuchaba cantar a los pájaros en el patio. Abría la tienda a las 8 y trabajaba hasta las 6 de la tarde. Por las noches, cenaba tranquila en mi cuartito y cosía mientras escuchaba música en el radio que me había comprado con mis primeras ganancias. Los domingos iba a misa en la parroquia de San José, la misma donde había llorado esa noche cuando decidí irme de casa de Brenda. Pero ahora llegaba diferente. Ya no era la mujer quebrada que pedía fuerzas para soportar humillaciones. Era una mujer agradecida que daba gracias por su nueva vida. Un domingo, después de misa, me encontré con varias señoras que conocía del barrio. Doña Josefa, qué gusto verla. Se ve usted muy bien, me dijo doña Luisa, una vecina de la antigua casa donde había vivido con Brenda. Gracias, doña Luisa. Me siento muy bien. ¿Es cierto que ya no vive con su hija? La pregunta me puso nerviosa por un momento. ¿Qué iba a decir? ¿Que mi propia hija me había corrido? Pero entonces, recordé quién era ahora. Una mujer independiente, trabajadora, digna. Decidí independizarme, les dije con orgullo. Ahora tengo mi propio negocio de bordados. ¡Qué maravilla! A los 74 años empezar un negocio propio. Nunca es tarde para empezar una nueva vida, respondí, y al decirlo, supe que era completamente cierto. 2 meses después de irme de casa de Brenda, ella apareció en la mercería. Llegó una tarde, cuando yo estaba atendiendo a una clienta que me había encargado manteles para un restaurante. Al verla entrar, el corazón se me aceleró, pero no de miedo como antes, sino de sorpresa. «¿Mamá?», me dijo cuando terminé de atender a la clienta. «Hola, Brenda». Me miró de arriba a abajo, como evaluándome. Yo llevaba puesto un vestido nuevo que me había hecho con una tela bonita que me había regalado doña Carmen, el cabello recién peinado en la estética de la esquina, y hasta me había puesto un poquito de labial. «Te ves diferente». «Me siento diferente». Se quedó callada un momento, mirando la tienda, mis bordados colgados en las paredes, la máquina de coser donde trabajaba. «¿Todo esto es tuyo?» Soy socia de doña Carmen. Y sí, todos esos bordados son míos. Por primera vez en años, pude ver en sus ojos algo que no había visto desde que era niña. Respeto. Brenda se quedó parada en medio de la mercería, mirando todo con una expresión que no le había visto jamás. Era como si estuviera viendo a una extraña en lugar de ver a su madre. «¿Puedo sentarme?», me preguntó, señalando la silla que tenía junto a mi máquina de coser. Claro. Se sentó despacio, como si le pesara el cuerpo. Yo seguí bordando una rosa en una servilleta, manteniendo mis manos ocupadas para no temblar. «Mamá, vine porque los niños no dejan de preguntar por ti». Mis dedos se detuvieron sobre la tela. «¿Cómo están?» «Sebastián llora todas las noches. Dice que quiere venir a visitarte, pero que yo no lo dejo. Fer dejó de comer bien. Pregunta todos los días cuándo vas a regresar a hacer sus quesadillas». Sentí que el corazón se me apretaba, pero no era el mismo dolor de antes. Era un dolor mezclado con fortaleza. «¿Y qué les dices?» «Les digo que estás bien, que encontraste un lugar donde eres feliz». «¿Y es mentira?» Brenda me miró fijamente. Al principio pensé que sí. Pensé que ibas a regresar en una semana, llorando y pidiendo perdón. ¿Y ahora? Ahora veo que no era mentira. Te ves feliz». Volví a mover las manos, terminando la rosa que estaba bordando. Era perfecta, con pétalos delicados y hojas realistas. Mis manos habían recuperado toda su habilidad. «Sí, soy feliz», le dije sin levantar la vista de mi trabajo. «¿Cómo le haces? ¿Cómo puedes ser feliz después de todo lo que pasó?» Dejé la servilleta sobre la mesa, y por primera vez la miré directamente a los ojos, porque aprendí algo que debía haber aprendido hace mucho tiempo. No necesito que nadie me ame para tener valor. Brenda bajó la mirada. Yo sí te amo, mamá». «¿De verdad?».
Sí, pero no sabía cómo demostrártelo sin sentirme culpable todo el tiempo. Me recargué en el respaldo de mi silla. Esta era una conversación que había esperado durante años, pero que nunca imaginé que tendríamos. Brenda, yo nunca quise que te sintieras culpable. Solo quería que me amaras. Pero es que todo lo que hacías me recordaba lo mucho que habías sufrido por mí. Cada vez que te veía trabajar, cada vez que te veía cansada, me sentía responsable. ¿Y por eso decidiste odiarme? Sus ojos se llenaron de lágrimas. No te odiaba. Me odiaba a mí misma, por no poder darte la vida que te merecías, por no ser la hija perfecta que habías soñado. Yo nunca te pedí ser perfecta. Solo quería que fueras feliz. Pero yo no podía ser feliz sabiendo todo lo que había sacrificado. Entonces decidí que era mejor alejarme, hacer como si no me importara, para no sentir esa culpa. Por primera vez en años, pude ver a mi hija no como la mujer cruel que me había lastimado, sino como la niña asustada que siempre había sido. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Le dije con voz suave. ¿Qué? Que perdimos años de felicidad por un malentendido. Yo pensé que no me querías. Y tú pensaste que no podías quererme sin cargar con toda mi historia. Brenda empezó a llorar. No eran lágrimas de berrinche como las que hacía cuando era niña, sino lágrimas de mujer adulta que se da cuenta de sus errores. «Mamá, ¿me puedes perdonar?». La pregunta quedó flotando en el aire entre nosotras. Durante tanto tiempo había soñado con escuchar esas palabras, pero ahora que las escuchaba, ya no las necesitaba para ser feliz. «Ya te perdoné, hija. Hace mucho tiempo». «¿En serio?». «En serio. Pero perdonarte no significa que voy a regresar a vivir la vida que vivía antes». Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que ya no voy a ser la mamá que vive para complacer a sus hijos. Ya no voy a aceptar que me traten mal por miedo a quedarme sola. Aprendí que es mejor estar sola con dignidad que acompañada con humillación». Brenda asintió lentamente. «¿Eso significa que ya no quieres ser mi mamá?». «Claro que sigo siendo tu mamá. Pero ahora soy una mamá que se respeta a sí misma. Y si tú quieres tener una relación conmigo, va a tener que ser con respeto mutuo». «¿Cómo puedo demostrar que he cambiado?». «No tienes que demostrarme nada a mí. Tienes que demostrártelo a ti misma. Tienes que aprender a quererte sin cargar con culpas que no te corresponden». En ese momento entró doña Carmen de hacer unas compras. Al ver a Brenda, se acercó con curiosidad. «¿Esta es su hija, Josefa?». «Sí, doña Carmen. Ella es Brenda». Doña Carmen extendió la mano para saludar a Brenda. «Mucho gusto. Su mamá es una mujer excepcional. Las clientas la adoran, y sus bordados son los más hermosos que he visto en mi vida». Brenda estrechó la mano de doña Carmen con sorpresa. «¿Mi mamá trabaja aquí?». «Claro, es mi socia. Y déjeme decirle que es la mejor empleada que he tenido nunca. Puntual, responsable, talentosa. Es una joya». Vi cómo Brenda me miraba con ojos nuevos. Por primera vez, alguien más la estaba contando quién era yo, más allá de ser su madre. Cuando doña Carmen se fue a acomodar unas telas, Brenda me preguntó, «¿Realmente eres socia de la tienda?». «Sí. Y también tengo mi propio cuartito aquí atrás. ¿Quieres verlo?». Le enseñé mi pequeño hogar, mi cama bien tendida, mi ropero con mi ropa nueva, mi mesa donde trabajaba por las noches, mis libros, mi radio, mis plantas en la ventana. «Es pequeño, pero es mío», le dije con orgullo. «Se ve muy acogedor. Es lo más bonito que he tenido en mi vida, porque es el primer lugar que nadie me puede quitar». Brenda se sentó en mi cama y miró alrededor con una expresión pensativa. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?». «Claro. ¿Cómo supiste que tenías que irte? ¿Cómo supiste que era lo correcto?». Me senté junto a ella en la cama. «El día que me fui, lloré tanto en la iglesia que pensé que se me iba a partir el pecho. Pero cuando terminé de llorar, sentí una paz extraña, como si la Virgen me estuviera diciendo, «Ya sufriste suficiente, mijita. Ahora es tiempo de vivir». «¿No tuviste miedo?». «Mucho. Pero tenía más miedo de seguir viviendo como estaba viviendo. Tenía más miedo de morirme sin haber sido nunca feliz». «¿Y ahora eres feliz?». «Ahora duermo tranquila. Trabajo en algo que me gusta, como lo que quiero. Hablo con quien quiero. Voy a misa cuando quiero. Nadie me grita.
Nadie me hace sentir como una carga. Sí, soy feliz. Brenda asintió en silencio. Luego me preguntó, ¿crees que los niños puedan venir a visitarte? ¿Tú quieres que vengan? Sí. Ellos te aman mucho. Y yo también quiero seguir siendo tu hija. Pero de la manera correcta esta vez. ¿Qué significa de la manera correcta? Significa respetarte. Significa valorar lo que haces. Significa no darte por hecho. Significa tratarte como a la mujer extraordinaria que eres, no solo como a mi mamá. Sus palabras me llenaron el corazón de una calidez que no había sentido en años. Los niños pueden venir cuando quieran. Esta también es su casa. ¿Y yo? Tú también puedes venir, pero como visita, con respeto, y sabiendo que yo ya no voy a cambiar mi vida para complacer a nadie. Entiendo. Se levantó para irse, pero antes de llegar a la puerta se volteó. Mamá, hay algo que nunca te dije. ¿Qué? Toda mi vida me sentí orgullosa de ti, de tu fortaleza, de tu trabajo, de tu amor, pero no sabía cómo decírtelo sin sentirme pequeña al lado tuyo. No tienes que sentirte pequeña. Tienes que sentirte afortunada de tener una mamá que te enseñó a ser fuerte. Es cierto. Perdón por haber tardado tanto en darme cuenta. Cuando Brenda se fue, me quedé sentada en mi cuartito, sintiendo una paz profunda. No era la paz de quien había recuperado a su hija, sino la paz de quien había recuperado su dignidad. Esa noche, antes de dormir, me hinqué frente a mi imagen del Sagrado Corazón. Señor, le dije, gracias por enseñarme que el amor verdadero no lastima. Gracias por darme la fuerza para alejarme de lo que me hacía daño. Y gracias por permitir que mi hija y yo nos reencontremos, pero ahora desde el respeto. Esa noche dormí con el corazón lleno de gratitud. Por primera vez en mi vida, había una relación en mi vida que estaba basada en el amor y el respeto mutuo, no en la obligación y la culpa. Y eso, pensé antes de quedarme dormida, era el milagro más grande que Dios me podía dar. 6 meses después de aquella conversación con Brenda, mi vida había tomado un rumbo que jamás imaginé posible. Era un sábado por la mañana y estaba en mi cuartito, terminando de bordar un mantel que me habían encargado para una boda. El sol entraba por mi ventana, iluminando los hilos dorados que formaban rosas y hojas en la tela blanca. Escuché voces conocidas en la tienda y supe que habían llegado mis visitas del sábado. ¡Abuelita!, gritó Fer, corriendo hacia mí con los brazos abiertos. Mi amor. La recibí con un abrazo que me llenó el corazón. Detrás de ella venía Sebastián, más alto y serio que antes, pero con la misma sonrisa dulce. Hola, abuelita. ¿Cómo está? Muy bien, mi cielo. ¿Y tú cómo estás en la escuela? Muy bien. Saqué 10 en matemáticas. ¡Qué orgullo! Ven acá para darte tu premio. Los abracé a los dos al mismo tiempo, sintiendo cómo mi corazón se expandía de felicidad. Estos sábados con mis nietos se habían convertido en lo mejor de mi semana. Brenda apareció en la entrada del cuartito, cargando una bolsa con pan dulce de la panadería San Antonio. Hola, mamá. ¿Cómo amaneció? Muy bien, hija. Gracias por traer a los niños. De nada. Traigo pan dulce para que desayunen aquí conmigo. Era algo que habíamos establecido como tradición. Cada sábado, Brenda traía a los niños a pasar la mañana conmigo. Desayunábamos juntos, los niños me ayudaban con trabajos sencillos de costura, y Brenda y yo platicábamos como madre e hija, no como enemigos. Abuelita, ¿me enseñas a hacer flores como las tuyas?, me preguntó Fer, señalando el mantel que estaba bordando. Claro, mi amor, pero primero vamos a desayunar. Preparé café de olla y chocolate caliente para los niños. Puse el pan dulce en mi plato favorito, ese que me había comprado con mis primeras ganancias en la mercería. Era un plato sencillo, con flores pintadas, pero era mío. Mientras desayunábamos, Sebastián me contó sobre su nueva maestra. Fer me cantó una canción que había aprendido en el coro de la iglesia, y Brenda me platicó sobre su trabajo. ¿Sabes qué, mamá?, me dijo Brenda mientras los niños jugaban en el patio. Mis compañeras del trabajo no pueden creer que tengas tu propio negocio a los 74 años. ¿Por qué no pueden creerlo? Porque dicen que sus mamás no saben hacer nada más que quejarse y pedir dinero. Cuando les cuento de tus bordados, de cómo manejas la tienda, se quedan impresionadas. ¿Y tú qué les dices?
que mi mamá es la mujer más fuerte que conozco, y que me tomó 40 años darme cuenta. Sus palabras me llenaron de un orgullo silencioso. No el orgullo de quien necesita reconocimiento, sino el orgullo de quien sabe quién es. Después del desayuno, como todos los sábados, los niños me ayudaron con mi trabajo. Fer aprendía a enhebrar agujas y a hacer puntadas básicas. Sebastián me ayudaba a planchar las telas y a acomodar los hilos por colores. «Abuelita», me dijo Sebastián mientras ordenaba carretes de hilo, «mi mamá dice que antes tú vivías en nuestra casa». «Sí, mi amor. Viví ahí 3 años. ¿Por qué te fuiste?». Era una pregunta que había estado esperando, pero para la cual ya tenía respuesta. Porque a veces las personas necesitamos nuestro propio espacio para ser felices, como cuando tú quieres estar solo en tu cuarto para hacer tus dibujos. ¿Pero no nos extrañas? Los extraño mucho. Por eso me da tanta felicidad cuando vienen a visitarme. ¿Y estás contenta aquí? Muy contenta. Aquí puedo trabajar en lo que me gusta. Nadie me grita. Y ustedes pueden venir a verme cuando quieran. Sebastián asintió, satisfecho con mi respuesta. Fer, que había estado escuchando mientras practicaba puntadas, levantó la vista. «Abuelita, ¿verdad que las abuelas también pueden vivir solas como las mamás?». «Claro que sí, mi amor. Las abuelas también somos personas con nuestros propios sueños». Por la tarde, cuando ya habíamos terminado el trabajo del día, nos fuimos a caminar al mercado. Era algo que me gustaba hacer con los niños. Enseñarles a escoger las mejores verduras, a regatear con respeto, a saludar a los comerciantes que ya me conocían. «Doña Josefa», me gritó don Aurelio desde su puesto de hilos. «¿Cómo está? ¿Ya terminó los manteles para la boda de mi sobrina?». «Sí, don Aurelio. Mañana se los traigo». «Perfecto. Mi sobrina dice que son los más bonitos que ha visto». Fer me jaló la falda. «Abuelita, ¿todos te conocen aquí?». «Sí, mi amor». Cuando trabajas con amor y respeto, la gente te aprecia. De regreso a la mercería, nos encontramos con mi comadre Rosa, que venía saliendo de hacer sus compras. «Ay, comadre, qué gusto verla con sus nietos». «Rosa, ellos son Sebastián y Fer. Niños, ella es mi comadre Rosa, que me ayudó mucho cuando más lo necesitaba». Los niños la saludaron con educación, y Rosa los miró con cariño. «¡Qué niños tan educados! Se parecen a usted cuando era joven, comadre». Cuando Rosa se fue, Sebastián me preguntó, «¿Qué quiso decir con que te ayudó cuando más lo necesitabas?». «Que cuando yo no tenía dónde vivir, ella me abrió las puertas de su casa. Los verdaderos amigos aparecen cuando más los necesitas». Al llegar a la mercería, encontré una sorpresa que me llenó de alegría. Doña Carmen había puesto un letrero nuevo en el aparador. «Bordados Josefa. Trabajos artesanales de la más alta calidad». «¿Ese letrero es para ti, abuelita?», me preguntó Fer, emocionada. «Sí, mi amor. Ahora todo el mundo va a saber que estos bordados los hago yo». Brenda se acercó a mí y me susurró al oído. «Estoy muy orgullosa de ti, mamá». Esa noche, después de que se fueron mis visitas, me quedé sentada en mi cuartito, reflexionando sobre todo lo que había cambiado. 6 meses atrás era una mujer quebrada, humillada, sin esperanza. Ahora era una mujer de negocios respetada, con su propio hogar, con una relación sana con su hija y con la felicidad de ver a sus nietos crecer. Tomé mi Biblia y la abrí en el Salmo 30, que se había convertido en mi favorito desde que empecé mi nueva vida. «Convertiste mi lamento en baile. Me quitaste el luto y me vestiste de alegría». Así me sentía, vestida de alegría. Al día siguiente, domingo, fui a misa como todos los domingos, pero ya no era la mujer que se sentaba hasta atrás para que nadie la viera llorar. Ahora me sentaba en las primeras bancas, participaba en los cantos, y después de misa me quedaba a platicar con las otras señoras del grupo de Rosario. «Doña Josefa», me dijo doña María, la coordinadora del grupo, «¿no le gustaría ayudarnos con la kermes de la iglesia? Necesitamos a alguien que sepa bordar para hacer manteles que podamos rifar». «Claro que sí. Con mucho gusto». «¡Qué maravillosa! Con sus manos de oro, vamos a recaudar mucho dinero para arreglar el tejado de la iglesia». Mientras caminaba de regreso a mi casa después de misa, pensé en todo lo que había aprendido en estos meses.
Había aprendido que el amor verdadero no humilla. Había aprendido que nunca es tarde para empezar una nueva vida. Había aprendido que el respeto hacia uno mismo es la base de la felicidad. Pero sobre todo, había aprendido que Dios nunca nos abandona. A veces permite que pasemos por el fuego para que salgamos como oro puro. Esa tarde, mientras bordaba en mi cuartito con la música del radio de fondo, alguien tocó a la puerta de la mercería. Era una señora joven con una niña pequeña. Disculpe, ¿es usted la señora que borda? Sí, soy Josefa. ¿En qué puedo ayudarla? Me llamo Patricia. Mi vecina me dijo que usted hace los bordados más hermosos de Guadalajara. Quiero encargarle el vestido de bautizo de mi hija. Miré a la niña, que tendría unos 2 años, con sus cachetes rosados y sus ojitos curiosos. Me recordó a Brenda cuando era pequeña. Claro que sí. Será un honor hacer el vestido de esta princesita. ¿Cuánto me va a costar? Depende de qué tanto bordado quiera. Pero no se preocupe. Encontraremos algo que esté dentro de su presupuesto. Lo importante es que la niña esté preciosa en su día especial. Patricia sonrió aliviada. Muchas gracias, doña Josefa. Mi esposo dice que estoy loca por gastar dinero en un vestido que solo va a usar una vez, pero para mí es importante. Tiene razón. Los momentos especiales merecen ser celebrados. Cuando Patricia se fue con su hija, después de haber acordado todos los detalles del vestido, me quedé pensando en sus palabras. Su esposo pensaba que estaba loca por gastar en algo especial. Me recordó a todos los años que yo me negué cosas bonitas por ser práctica, por no gastar en tonterías. Ahora entendía que valorarse a uno mismo no es vanidad, es necesidad. Al caer la noche, salí al pequeño patio trasero de la mercería, donde doña Carmen me había dado permiso de poner unas plantas. Regué mis geranios y mis hierbas de olor mientras miraba las estrellas. Gracias, Señor, le dije al cielo, por enseñarme que nunca es tarde para florecer. Gracias por darme la valentía de irme de donde no me valoraban. Gracias por Brenda, que aprendió a quererme bien. Gracias por mis nietos, que me llenan de alegría. Y gracias por esta nueva vida que me has regalado. El viento sopló suavemente, moviendo las hojas de mis plantas, y sentí como si fuera la respuesta de Dios. De nada, mijita, te la merecías. Esa noche dormí profundamente, con el corazón lleno de paz. Mañana sería lunes, día de abrir la mercería temprano, de atender clientes, de seguir bordando sueños en tela. Mañana sería otro día de mi nueva vida, esa vida que había construido con mis propias manos y mi propia fuerza. Y por primera vez en 74 años, no tenía miedo del mañana, tenía esperanza. ¿Has vivido tú o conoces a alguien que haya pasado por algo parecido? ¿Cómo la fe los ayudó a salir adelante? Cuéntamelo en los comentarios. Si esta historia te llegó al corazón, déjame tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo. Que Dios bendiga a todos los que han pasado por algo así. En el nombre de Jesús, amén.